Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Renzo? Gusto saludarte y gracias por la invitación. Igualmente a ti, muchísimas gracias por aceptarla. Hola a toda nuestra comunidad, saludamos a todas las personas que nos siguen en el podcast. Importante el tema que les hemos traído ahora porque es un tema diferente, un tema distinto, muy subjetivo y recontra opinable, pero creo que a la gente le va a gustar mucho, que es cómo aplicas el marketing deportivo a tu emprendimiento. Algo que realmente es atípico, es transversal a todo negocio, pero que tiene una fluidez importante y un impacto. Ahorita nos vas a comentar, Mariano. Lo presento. Mariano actualmente es comunicador social, es productor BPI Media, una empresa de generación de contenido audiovisual. Además, tiene mucha experiencia en periodismo deportivo en diversos medios de comunicación y es docente, obviamente, de acá de la casa, de cursos de marketing y gestión. Muchísimas gracias, Mariano. Comentábamos que es un tema picante, un tema interesante, ¿no? Sí, en realidad el deporte te genera mucha pasión. Yo creo que es una de las, no sé, si quieres llamarlo un insight que hay dentro de la actualidad y que eso hace pues que la gente lo siga, sobre todo el fútbol aquí en el Perú, ¿no? Pero sí es un tema que poco a poco sigue captando fans, sigue captando audiencia, Sí, sigue lo es. generando negocios, Claro. ¿no? Y eso es un poco lo que seguramente vamos a conversar el día de hoy. Justo ahí quería tocar el primer tema porque has dado en el clavo, ¿no? Básicamente hay un fanatismo, sacando de lado el fanatismo, que yo sé que es bien difícil. Te queda un negocio, ¿no? A la final es que persigue una facturación y vemos que por más de que los resultados no son seguramente los que todos esperábamos, la facturación sigue creciendo. Incluso en interno me decías que teníamos la entrada más cara de Latinoamérica. Sí, y eso es algo que a veces digamos, en los negocios de los clubes deportivos, si es que hablamos en el fútbol, preocupa el resultado, porque tú dices, uy, estamos perdiendo y la gente no va. Pero veamos el caso de la selección. Pasa eso, ¿no? La selección está perdiendo. En la próxima fecha eliminatoria seguramente el estadio estará lleno, colmado, porque Reventando. existe una especie de sentimiento, la mejor hincha del mundo además, Claro, ¿no? ni más ni menos. de seguir al equipo, de seguir apoyando a tu selección. O sea, existe ese compromiso, si quieres llamarlo también como palabrita interesante, de apoyar y que salen las entradas y encuentras una línea de cola alucinante y cuando llegaste ya no tienes tickets. Entonces tienes que ir a una reventa que te cobran hasta el 100% o 200% más y de pronto, ¿qué te queda? Verlo por televisión. Que igual se genera un negocio porque las marcas también están presentes en la transmisión, entonces ahí hay y tienes tema. ahí la recordación. Exacto. Y terminas comprando esas marcas. Exacto, ¿no? Y fuera de las activaciones y la experiencia que se da dentro del propio estadio también, ¿no? Entonces hay todo un cúmulo de cosas que se dan alrededor de un evento deportivo, ¿no? ¿Y por qué crees o cómo explicarías ese efecto raro que hay, que no tenemos los resultados que todos esperamos, pero la gente abarrota los estadios, espera la fecha, viaja incluso, y hemos visto muchísimas veces que estando en otro país, foráneos de visita en ese momento, es como si estuviéramos en el Nacional? Yo creo que luego de la clasificación al Mundial de Rusia, ¿no? O sea, veníamos de una sequía de resultados a nivel deportivo muy malos, ¿no? Y la gente empezó a comprometerse, a crearse esta relación, ¿no? Con la selección, ¿no? La clasificación al Mundial fue alucinante. Yo estuve en el Mundial y te puedo decir todo lo que se vio allá. Y a partir de eso, la casi clasificación a Qatar nos dejó como con esa sensación de que sí, hay que seguir a la selección. Se crearon estas barras organizadas que de cierta forma siguen este hilo de sentimiento con la blanquirroja. Y de ahí las marcas empezaron también a crear storytelling, a crear contenido de apoyo a la selección, ¿no? Entonces hay marcas que han salido, que eran tradicionales, hay marcas que se han incorporado, pero hay un tema muy fuerte de compromiso, de sentimiento, ¿no? De quiera tu selección, pesan los resultados, la gente sigue, ¿no? Y hay un tema de experiencia además, ¿no? De irte con tu selección a otro país, sigue a la hinchada, compra un ticket, hay un tour. Entonces todo eso va sumando también. Viajando horas de horas, ¿no? Sí, claro. Uno sí. se queda impresionado. Hay gente que viene de otros lugares, tú creerías que es cerca, viajan 2 días, 3 días, siguen a la selección, ¿no? Y mira lo que pasó, por ejemplo, en el proceso anterior con Uruguay, ¿no? O sea, las entradas locales eran, vamos a decir, 20 y para la zona de país visitante, 50. Imagínate. O sea, porque sabía que el peruano que iba a ir iba a pagar.
Claro. Entonces ahí te das cuenta de, no, sí, los peruanos pagan, ¿no? Claro, y ahí ya te das cuenta que el marketing es súper efectivo en ese sentido. Sí, claro, en ese aspecto sí. Ahora, extrapolando ya de lo mundial o lo general o particular que vendría a ser nuestra querida Liga 1, ¿no? Que de hecho tiene un efecto multiplicador importante. Hace poco hemos visto lo que hace un ratito tú nos comentabas, los abonos, ¿no? Sí. Gente que se paraba en el estadio y me decía, yo compré el abono, no me dejan entrar, pero más allá de eso es un fanatismo, ya que el mismo marketing lo impulsa. ¿De qué manera el marketing jala, ¿no? Ya específicamente a la Liga 1 para todo este efecto, ¿no? Lo que pasa es que hay campañas que empiezan a realizar los propios clubes, ¿no? Y vamos a hablar en este caso de Alianza U o Alianza, que son los clubes principales que mueven un poco la aguja, vamos a decirlo así. Y hacen contenido y hacen además campañas para esos hinchas, ¿no? O sea, la U está en el centenario y la U está sacando relojes exclusivos, marcas de licores exclusivos, los abonos exclusivos, camisetas, ¿no? Conmemorativas, libros por doquier. Entonces, ahí va generando una experiencia hacia el hincha, ¿no? En el caso de Alianza, hace su campaña Hazte Íntimo, que significa que tú compras o pagas una suscripción, tienes descuento en las entradas y tienes descuentos con las marcas que están vinculadas al club. Y además tienes una OTT, que es contenido exclusivo audiovisual. Entonces, y el hincha paga. El hincha ahora prefiere pagar la camiseta original que pagar una réplica que te cuesta el 10%. Exactamente. ¿No? Entonces, ya hay una intención de que el hincha se comprometa más con su equipo y además son estas experiencias que tú le vas brindando al hincha, ¿no? Anda al estadio, mira en el estadio antes del partido, puedes vivir esta experiencia fuera, en la explanada, de repente pagas un poquito más si tienes un tour, puedes estar en a ras de campo, puedes vivir todo esto. Entonces, todo eso va generando esta visión hacia el hincha que deja de ser el consumidor nominal, sino ya se siente uno más. Claro, equipo, ¿no? ya se siente uno más. Y qué interesante que lo comentes porque ya dejamos esa etapa de hoy, ven al estadio, chao, sino tienes esta diversidad que muy bien nos comentas, pues en un libro, un reloj, ya no solamente tienes el merch de la tacita, ¿no? Sino que ya tienes la camiseta oficial y es parte de una experiencia. Claro. Y lo más importante también que es duradera. O sea, no es solamente del partido, sino que también tienes el contenido. Creo que todavía no llegamos al UGC, que es que el hincha haga su propio contenido y lo grite, pero creo que estamos bien encaminados. Sí, o sea, por ejemplo, en el tema de OTTs, la U tuvo en algún momento su OTT, la dejó, no le fue muy bien. Alianza es el que lo tiene básicamente. Ahí todavía no hemos llegado a esa experiencia de generar tanto contenido audiovisual. Pero sí vemos, por ejemplo, a nivel de redes, Alianza, U, Cristal, Melgar, que te generan mucho contenido en redes sociales y te generan ese engagement, por ejemplo, ¿no? O sea, con las marcas y, lógicamente, con su propia institución, ¿no? Y ese es el otro punto que te quería comentar, porque ya la linterna, me decías hoy, Renzo, otros países, otras realidades deportivas tienen este tema de tour en el estadio, que te dura mucho más tiempo, tiene el traslado, todavía creo que por ahí no pisamos mucho, pero como te dije hace un ratito, creo que estamos bien encaminados. Entonces, si yo quisiera formar o derivar al Perú en un país deportivo, turísticamente hablando, ¿qué crees que deberíamos seguir? Bueno, justo has mencionado la palabra turismo deportivo, ¿no? Hay otros países que lo tienen. O sea, Argentina tiene turismo deportivo porque tienes un clásico Boca River y cuando hay partido de Boca River te llevan al estadio, o sea, a la Bombonera o al Monumental y te generan toda una experiencia, ¿no? Con tickets y con pasajes y todo. Aquí todavía no estamos llegando a eso, ¿no? Hay empresas incluso a nivel global que hacen el tour. Imagínate un Real Madrid de Barcelona, por ejemplo, o en los propios mundiales, ¿no? También. Entonces, claro, eso lo va generando de acuerdo a cómo ofrezcas también y cómo vendas tu producto. Y es buenísimo porque la gente va solamente a hacer el tour incluso, claro, ¿no? Cuando vas a hacer el viaje, ¿no? Entonces, eso va acompañado incluso de los museos. Acá, prácticamente, el único que tiene hoy un museo es universitario. Después no tenemos más museos deportivos. Te puedes ir de pronto a México y tienes la experiencia del tour en el Azteca. Y tienes varios estadios, Cruz Azul, ¿no? Por ejemplo, que también tienen experiencia y están dentro del circuito de visitas. Si es que tú quieres pagar ya está programado, claro, y es un punto obligatorio dentro. Entonces, eso es lo que nos falta. Ahora, es cuestión de aprovechar ciertos eventos deportivos. O sea, este año, por ejemplo, hemos sido testigos de muchos eventos, no solamente de fútbol, sino de eventos mundiales, que quizás se pudieron aprovechar un poquito más en ese aspecto. Porque hubo recientemente un evento de atletismo. Estuvimos
1.600 deportistas. Imagínate, y eso no ha sido muy comentado, la gente tampoco... 1.600 deportistas en la videna, o sea, imagínate. De más de 50 países, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que hay oportunidades que se pueden aprovechar cuando vienen personas extranjeras y poder darle digamos, mayor cantidad de bondades que ofrece nuestro país. O sea, lo hemos hecho en los Panamericanos, por supuesto, pero por ejemplo, hay que aprovechar estos momentos que son interesantes y ahí es, darse cuenta qué eventos deportivos son los que hay en cada mes. En agosto hubo, digamos, en la Viena hubo tenis de mesa, hubo judo, hubo atletismo, hubo nado sincronizado, por ejemplo. Vóley también creo que hubo recientemente. Vóley también. Entonces, te das cuenta cómo el Divos estuvo completamente lleno, no entraba nadie más, ¿no? Cómo puedes darle también esas experiencias a los hinchas locales y a los hinchas que vienen de afuera, ¿no? Claro, y temas muy marqueteros, también muy comerciales, como por ejemplo el empoderamiento de la mujer, que ahora en vóley, por ejemplo, movió masas, ¿no? Yo solamente escuchaba el equipo de vóley femenino y la gente iba, como tú decías, en demasía al estadio. Y también tenemos este tema de las futuras nuevas estrellas del deporte que están acá o han pasado hace poco y deberíamos haberlo aprovechado mejor, como tú dices. Claro, y todo es, digamos, por cuestiones de contenido, porque tú puedes empezar a generar contenido interesante en redes, básicamente, que son... Yo siempre cuando converso con mis alumnos y les digo, las redes son gratis, o sea, podemos aprovechar ahí, o sea, las federaciones pueden aprovechar eso, ¿no? Y pueden empezar a generar contenido y a potenciar a sus futuras estrellas, ¿no? Porque eso es lo que finalmente a las marcas también les va a interesar. Oye, mira, esta estrella, voy a apoyarlo, ¿no? Claro, voy a apoyar. Seguir, ¿no? Y vas creciendo con él y puedes tener un éxito, digamos, a corto, mediano o largo plazo, pero es como que tú te identificaste con la marca y lo apoyaste desde el comienzo y creaste una historia, como Michael Jordan, por ejemplo. Sin ir muy lejos, ¿no? O sea, ahora te venden unas zapatillas que son impagables. Pero Nike estuvo con él desde el comienzo, por ejemplo, ¿no? De toda su carrera, ¿no? O sea, en medio de repente muy lejos, pero ahí es un caso que te puede ser interesante porque, por ejemplo, la última medalla con Stefano Peschiera, ¿no? O sea, eran sus terceros Juegos Olímpicos y él, por ahí de las 3 o 4 marcas que tuvo, habían 2 que lo habían acompañado al comienzo. Desde el comienzo. Desde el comienzo. Y otras que estuvieron en el ciclo pasado que ya no están y que de repente deben estar diciendo, ¿cómo no estuve? ¿Cómo no estuve? Me bajé, claro, ¿cómo no estuve? Y es por un tema propio de tratar de continuar el apoyo hacia un deportista y porque sabes que tu marca va a tener exposición y va a tener impacto. Claro, y qué importante lo que dijiste en algún momento del storytelling, porque si yo tuviera un deportista también influencer, podría llegar a lo que comentábamos hace unos minutos, que son estas especies de granjas de influencer que hay en otros países, que ya con el contenido que ellos mismos hacen, generan ya no solamente suscriptores, seguidores, sino donativos. Y eso es una fuente de ingresos finalmente. Por ejemplo, tenemos a Eduardo Romay, que es un influencer y que es voleibolista, capitán de la selección de vóley, ¿no? Mira. Y él, de una u otra forma, bajo su propio contenido, le empezó a crear, ¿no? Mira, qué interesante. Este reconocimiento al vóley masculino. Nosotros somos una sociedad un poco complicada en ese aspecto del vóley masculino y el vóley femenino, pero o sea, se volvió un influencer, ¿no? A partir del propio contenido que él ofrecía. No necesariamente vinculado al tema del vóley, pero de ahí la gente decía, él es el capitán de la selección de vóley, mira. ¿No? Mira, entonces ya lo empiezo a seguir. Claro. Si en algún momento me gusta el contenido, puedo yo compartir alguna especie de experiencia. Ya el hecho de donarle no es solamente darle unos soles dependiendo de la persona, sino ya te formas parte de y él te da atención a otro contenido exclusivo que te puede meter a la videna, que te puede meter un partido en vivo, etcétera, etcétera. ¿No? Y además ahí, o sea, vamos a decir, la propia federación o los propios equipos pueden un poquito engancharse con él. ¿No? O sea, claro. Oye, mira, él es exitoso, veamos qué tipo de campaña podemos hacer con él, porque finalmente nos representa, ¿no? Entonces vas generando algún tipo de impacto, o sea, y eso no solamente pasa con Eduardo Romay, puede pasar con Stefano Peschiera, con Nicolás Pacheco, con Diego Elías, que son... no son futbolistas, pero que son deportistas que tienen mucho éxito, por ejemplo, ¿no? Y qué importante lo que tocas porque es una asignatura pendiente de todos nosotros y también creo que en las casas de estudio podríamos ir incluyendo estos temas como storytelling, UGC, todo el tema relacionado para que este deportista al momento de que opte por
incursionar tanto tiempo o brille de la noche a la mañana, porque puede ser el día de mañana también, pero que ya jale una comunidad que luego lo apoye. Sí, porque finalmente el contenido, y eso lo sabemos, lo es todo, el storytelling hoy es lo que te vende, ¿no? Por ejemplo, vemos las historias de los deportistas o el contenido que hacen, digamos, las marcas. En Juegos Olímpicos hicieron mucho contenido, y eso es lo que te queda, ¿no? Y te quedas con esa historia que hizo tal marca, ¿no? Y eso es lo que finalmente te mueve, te sensibiliza, te hace llegar de una u otra forma a ese awareness, esa recordación de marca, ¿no? Bueno, y buenísimo, porque más allá que te hace ver el partido o estar, te hace jalar todo el consumo que es tan necesario. Y eso es muy importante. Y es lo que están haciendo un poco las casas de apuestas, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Contenido. Y hoy las casas de apuestas están reinando el fútbol peruano, por ejemplo. Claro. Y es importante porque hay un montón. Sí, claro. Y cada partido ve una nueva. Y cada uno hace su contenido. Exacto. Y cada uno tiene su influencer deportivo, que es un exfutbolista. Claro, que es una imagen que la gente finalmente no compra una apuesta, sino lo compra él, ¿no? Exacto. Muy bien. Y eso me lleva a la última pregunta que creo que todos los emprendedores también es de asignatura obligatoria. ¿Qué emprendimiento puedo yo generar o liderar relacionado a todo este tema que estamos hablando? Mira, en el deporte hay muchas cosas que uno puede hacer desde, por ejemplo, las canchas deportivas, ¿no? Los emprendimientos de campos deportivos, no solamente fútbol. Está ingresando mucho al Perú el pádel, por ejemplo. Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Pero uno puede decir, uy, pero una cancha es muy cara. Bueno, pero tenemos los bares deportivos, ¿no? Restaurantes con temática deportiva, por ejemplo. ¿No? Siempre digo esto del merch, pero el merch buscando tener el licenciamiento oficial. Acercarte a un club deportivo, acercarte a una federación, ofrecerle tu producto, que sea oficial, ¿no? Y eso te puede generar un buen ingreso. O sea, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se generó mucho esto, desde la ropa, desde los productos de merchandising, todo era producto peruano. Y ahí es donde siempre digo, hay que estar atento al calendario de actividades. Claro. ¿No? ¿Qué actividades hay? ¿Qué eventos internacionales se vienen? ¿Dónde yo puedo estar presente con mi marca? O sea, en el Mundial de Atletismo había comida en la Videna, habían stands de venta. Y ahí pudieron haber más. Claro, ahí que pudieron haber más. Pero tú veías ahí todo tipo de comida, ¿no? Y claro, los atletas salían y decían, ¿qué es esto? Arroz con pollo, papa loncaína, ceviche, para comprar. ¿No? Y bueno, no lo conocían de repente y ahí lo adquieren. Entonces, ese tipo de cosas probablemente mucha gente no sabía. Y decía, yo he podido haber estado ahí. No sé cuánto habrá estado de pronto alquilar un stand, pero quien pudo haber tenido la posibilidad, ahí tenía la opción de un negocio y de poder colocar su marca. Claro, qué importante que esté ahí, ¿no? Porque si yo también genero comunicacionalidad, la persona que me va a alquilar el stand dice, a ti primero, porque ya sé que vas a llevar este público. Claro, ¿no? Por eso es importante igual estar siempre atento a qué tipo de actividades y qué tipo de eventos, ¿no? Fin de año son los Juegos en Ayacucho, los Juegos Bolivarianos en Ayacucho, que también van a tener actividades en Lima. Hay una posibilidad, en Ayacucho se está haciendo mucha sensibilización con el tema de restaurantes, los platos bolivarianos que le han llamado, ¿no? Entonces seguramente va a haber también mucho merch. ¿Sí? Y mucha posibilidad de negocio también ahí. Mucho negocio. Bueno, dependiendo de qué momento están escuchando este capítulo, este episodio, que bueno, ojalá que aprovechen, porque como tú dices, hay que tener el calendario. Y eso también nos lleva a como que dar una introspección y decir, la próxima vez que veas un mate o un gol, piensa más allá de solamente el fanatismo y la pasión por todo lo que tiene en marketing. Sí, claro. Y lo que puedes hacer. Hay seguramente mucho negocio que se da. Y hay mucha gente que hoy lo aplica de una u otra manera, ¿no? O sea, emprendimientos, digamos, en Amarra hay muchos emprendimientos. Yo siempre digo, hay que tener cuidado porque hay marcas licenciadas, ¿no? Claro. Pero finalmente el emprendedor sabe en qué momento, sobre todo con el fútbol, saca un producto y lo empieza a vender. Claro, ¿no? Es ya pero tienes que hacer el ensayo rojo. Sí, claro. Tienes que estar ahí. Buenísimo. Mariano, creo que nos tienes unas recomendaciones finales sobre el libro y también muy importantes sobre podcast para todos los emprendedores. Sí, yo por ejemplo cuando hice mi tesis me basé en algunos libros. Por ejemplo, hay uno que se llama Show Me the Money. No, hay una película que hace referencia a Tom Cruise. Pero es un libro que es de Calzada, Steve Calzada, que ha sido además, digamos, directivo del Barcelona. No, es un muy buen libro que te habla toda la historia de marketing de Barcelona. Si nos vamos ya al continente americano, Guillermo Ricaldoni tiene libros de marketing deportivo, ¿no? También recomendados. Yo estoy escuchando un podcast que se llama Tu Playbook. Es un podcast español que habla de toda la industria del deporte, que tiene incluso también su página web. Lo pueden escuchar todos los días, te da noticias de todo el ámbito deportivo a nivel mundial.
Y si quieren por ahí estar informados a nivel local, mi amigo Luis Carrillo Pinto, ¿no? Hincha el Muni también como tú, publica mucho sobre marketing deportivo también, ¿no? Entonces, bueno, es un poco las recomendaciones que les puedo dar. Pero qué bueno que diversifiquen y que se especialicen en estos microsegmentos, que ojalá que el día de mañana ya no sean tan micros y de repente podamos estar hablando de industrias un poco más revolucionarias en el país. Sí, ¿no? Sí. No, y de hecho la industria, el negocio deportivo es un tema que está creciendo bastante y eso debe impulsar a generar resultados deportivos, netamente deportivos, y también resultados económicos. Claro, que van de la mano. De hecho, también invitar a todos nuestros emprendedores que también revisen los capítulos anteriores porque, por ejemplo, tenemos fundamentos del marketing que calzan perfecto con lo que nos acabas de comentar para un emprendedor que quiere empezar a hacer sus pininos. Buenísimo. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Mariano. No, gracias a ti, Renzo. Y gracias a todos. De hecho, no se olviden de seguirnos, suscribirse al canal y, por favor, dejarnos los comentarios de qué otro tema podríamos tocar. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.